Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Bueno, buenas noches a todos. Y damos como siempre también, pues, gracias a toda nuestra audiencia de Radio Luz a las Naciones por esta programación de los fundamentos de la vida cristiana, y donde deseamos que Dios nos enseñe a todos a través de su palabra, que sea quien a través del Espíritu Santo nos enseñe, nos abra el entendimiento, nos guíe en esta serie de estudios donde estamos estudiando doctrinas bíblicas. Estos son los fundamentos de la fe cristiana. Estamos viendo algunos de los puntos importantes de las muchas doctrinas que encontramos en las Escrituras, pero algunas que son elementales, ¿verdad? Son prioritarias, y es donde estamos dedicando el tiempo a estudiarlas y por sobre todas las cosas, tenerlas bien entendidas en nuestras vidas y sobre todo, pues estar viviendo lo que en sí nos está enseñando la palabra de Dios. Hay algo de lo que llevo pensando un tiempo en cuanto a esta doctrina bíblica, y creo que hay una que es importantísima, que tiene que ver con la Biblia, que tiene que ver con las Escrituras. Tiene que ver y tiene que enseñarnos mucho con respecto a la palabra de Dios en sí misma, a lo que es la Biblia. Y en verdad, cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de Dios. Conocer lo que Dios nos enseña en su palabra es conocer a Dios de la palabra. Pero ¿cuánto es o qué es lo que nosotros sabemos con respecto a esta veracidad de las Escrituras o a la autoridad misma de la palabra de Dios? Hay un buen camino extenso, podríamos decir, a lo largo de todas las Escrituras, que nos enseña de una manera explícita lo que tiene que ver con esta doctrina bíblica de la que nos enseña la propia palabra, que es las Escrituras. Pensaba en 5 puntos que vamos a estar desarrollándolo, que son importantes y que nos ayudarán al desarrollo de la doctrina bíblica, de la palabra de Dios o de la Biblia o de las Escrituras, donde la primera que vamos a estar viendo en esta noche, iniciando en ello, es la autoridad misma de la palabra de Dios. Es un punto que necesitamos ver y entender y estudiarlo en su mismo desarrollo, ya que es algo bastante extendido a lo largo de las Escrituras. La inerrancia o infalibilidad escritural, es decir, la Biblia es la autoridad de Dios para con nosotros, es la palabra de Dios en nosotros. Tenemos que tener como
digamos, la norma de conducta de nuestra fe es la Biblia, la autoridad de la palabra de Dios en cuanto a nuestra profesión o confesión de nuestra fe cristiana ha de ser basada en lo que la palabra nos enseña. Ella debe de ser tu autoridad y mi autoridad. Pero también es algo importante lo que seguiremos viendo, si Dios permite, en lo que nos concierne con lo que es la inerrancia. La Biblia no tiene error ninguno, es infalible. Y eso es algo que también veremos a lo largo de todas las Escrituras o en algunas porciones de todo lo que nos enseña las Escrituras. Otro punto que estaremos viendo de estos 5 es la suficiencia de las Escrituras. Es suficiente por sí misma. No necesita la ayuda tuya o mía, ¿verdad? No necesita una ayuda externa. Dice el salmista en el Salmo 19 que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, llegar al punto de entender lo que es la suficiencia de las Escrituras también tiene que ver con el estudio de la doctrina de las Escrituras. Pero dentro de esos 3 puntos hay un par de ellos que también creo que es importante que hablemos en cuanto a la claridad de ella misma, de las Escrituras. Son claras. Es algo que podemos ver con claridad lo que Dios tiene para con nosotros. Y otro punto importante es la necesidad de las Escrituras en medio de nosotros, en nuestros días. Pero en este primer punto de estos 5 puntos que yo aconsejaría que pudiéramos meditar, escuchar, apuntar, dependiendo de cada uno de vosotros, en lo que queráis atender con respecto a ello. Pero viendo lo que la Biblia nos enseña en lo que vamos a estar estudiando de la autoridad de las Escrituras, es importante ver ante todas las cosas que esto es desde Génesis a Apocalipsis. La Biblia nos está enseñando, y en medio de estas 5 características o estos atributos de la palabra de Dios, la primera de todas ellas creo que es importante que veamos este punto, en la autoridad de ella misma. Y digo desde Génesis a Apocalipsis porque cada una de las palabras que han sido escritas en la Biblia, y bien sabemos o deberíamos saber que fue escrito por hombres, pero bajo la inspiración divina, la inspiración del Espíritu Santo, donde Dios escogió a estos santos hombres de Dios, y ellos no hablaron, como dice el apóstol Pedro, nada por su propia cuenta. No fue una enseñanza de ellos, no fue una opinión, no fue un concepto, sino que ellos hablaron o escribieron lo que Dios mismo les estaba dictando. Y esta autoridad sobre el cristiano ha de ser algo que nosotros tengamos vigente. Es algo que podamos creer y por sobre todas las cosas vivir bajo la autoridad de las Escrituras. Cada una de las palabras, desde Génesis a Apocalipsis, Antiguo y Nuevo Testamento, es la inspiración de Dios para con nosotros. Ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de la inspiración de las Escrituras, tenemos que ver como lo que la Biblia nos enseña. La inspiración de las Escrituras es una inspiración completa. Escuchaba el otro día sobre este punto algunos que enseñan que la inspiración de Dios es una inspiración progresiva y nada que ver con lo que Dios nos está enseñando en su palabra. La Biblia es la inspiración de Dios para con nosotros y esto es algo completo en su máximo desarrollo, en lo que Dios ha querido hablar, en lo que tenemos escrito, es todo inspirado por Dios y está completo. Ahora otra cosa es la revelación de Dios para con nosotros, que esto sí que podemos ver y entender que es en una medida progresiva, lo que Dios te va revelando, lo que Dios me va revelando, lo que nos va enseñando en nuestro cristianismo a través del Espíritu Santo, trayendo iluminación a nuestras vidas. Esto sí es algo progresivo. Esto es algo como hemos estado estudiando en clases anteriores, en ese desarrollo de tu cristianismo y mi cristianismo, en ese proceso de la santificación, en esa semejanza que vamos adquiriendo más cada día en la persona de Jesús. Si vamos adquiriendo más el crecimiento de Cristo, seremos más como Cristo. Y esto es por medio de la revelación de Dios a nuestras vidas. Ya hablamos sobre ello, ¿verdad? Es una revelación, por tanto, progresiva. Pero todas las palabras que tenemos en la palabra de Dios, en los 66 libros, ¿verdad? 39 libros en el Antiguo Testamento,
27 libros en el Nuevo Testamento, todas las palabras que encontramos en las Escrituras es la inspiración de Dios para con nosotros. Así que si toda palabra que Dios ha hablado es para nosotros y es la palabra de Dios para ti y para mí, el no obedecer o el no creer a lo que Dios nos enseña es estar desobedeciendo a la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que tenemos y debemos que vivir sumisos y en obediencia a la autoridad sumisa de lo que la Biblia nos está enseñando. La propia palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Ahí tenemos el versículo escrito también. Pero el salmista en el Salmo 119 es un salmo que se le llama un salmo acróstico, porque es un salmo donde está dividido en 22 porciones. Cada una de esas porciones es una letra del abecedario hebreo. Y cada una de las letras en el orden hebraico de lo que es el abecedario hebreo va en un conjunto de 8 versículos. Nosotros encontramos que 22 porciones, por cada división de 8 versículos, nos encontramos con 176 versículos. Es un salmo acróstico, es un salmo que nos está enseñando de los atributos de la palabra de Dios. El contexto del Salmo 119 es de la palabra de Dios. El versículo número 160, el salmista dice: la suma de tu palabra es verdad. Así que si la suma de su palabra es verdad, lo que Dios nos enseña es para que lo creamos, lo que Dios nos enseña es para que lo obedezcamos. Tenemos que tener claro este principio. Cuando hablamos de la autoridad de la palabra de Dios, nosotros tenemos que obedecer lo que Dios nos enseña en su palabra. Dios demanda del cristiano total sumisión a su palabra. Pensando en esta tarde en unos versículos del Evangelio de Juan, me gustaría que fuéramos al capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17, es la oración de Jesús con el Padre. Y leía en este capítulo algunos de los puntos importantes que Jesús nos está enseñando aquí. Y de una manera muy específica y muy determinada, Jesús nos está dando, creo, algo importante para el inicio del desarrollo de la doctrina de las Escrituras o la autoridad de la palabra de Dios en este primer punto. Dice en el versículo número 6, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Versículo número 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Versículo número 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y meditando en estos días y orando con respecto a este punto que vamos a estar estudiando, paraba y pensaba en este pasaje, leyendo hoy varias veces aquí en estos versículos de la oración de Jesús con el Padre. Uno puede ver con qué claridad Jesús nos está enseñando la relevancia que debe tener para nosotros los cristianos la autoridad de la palabra de Dios. Cuando hablamos de la Biblia tenemos que entender que es la única autoridad en materia, ¿verdad?, de fe y conducta en nuestras vidas. En tu vida cristiana, en mi vida cristiana, en medio de la iglesia, la Biblia es la única autoridad, y este es un punto importante que debemos entender para poder hablar de la autoridad de las Escrituras en nuestras vidas. La Biblia es la única autoridad en materia de fe y conducta en la iglesia. Es la única.
Cristo, cuando hablamos de Cristo, es la única autoridad ¿sobre quién? Sobre la iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia. Cristo es, ¿verdad?, la autoridad sobre la iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia. El Espíritu Santo es el que conduce a la iglesia como vicario de Cristo aquí en esta tierra donde estamos nosotros, los cristianos. Podemos entender que esta es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Es el vicario de Cristo en la tierra. Es quien nos está conduciendo en estos días. Digo, cuando estudia uno estos 3 puntos, estas 3 características, o lo que es la autoridad, o Cristo, el Espíritu Santo, que en verdad son grandes desconocidos muchas veces dentro de la iglesia, tiene que ver por el principio de no tener la palabra de Dios en nuestras vidas como la máxima autoridad. A veces hablamos, y muchas veces por no entender lo que nos enseña también la doctrina del gobierno de la iglesia, o el gobierno, ¿verdad?, cómo es gobernada la iglesia a través de los hombres de Dios. Pero cuando la Biblia enseña que la Biblia es, o la palabra de Dios es la autoridad máxima en tu vida y en mi vida, como hemos dicho bien claramente, en materia de fe y conducta se refiere solamente a la palabra de Dios. No son los hombres, no son los pastores, no son los maestros, no es la iglesia en sí misma, no son los ancianos, no son autoridades. La autoridad máxima en tu vida y en mi vida es las Escrituras, es la Biblia. Un pastor, un anciano, una persona que tenga un ministerio, no es la autoridad de la iglesia, es una persona que ejerce autoridad, y eso es distinto. Ejercer autoridad es distinto a ser autoridad o a ser la autoridad de nuestras vidas. Una persona que ejerce autoridad es algo bíblico y eso es necesario y es algo que Dios ha establecido, pero no hay autoridades humanas en la iglesia. Hay hombres que ejercen autoridad dentro de la iglesia. Y digo que esto es importante porque lo que tenemos que estudiar y lo que vamos a estar desarrollando es algo que nos concierne, ver la autoridad de nuestras vidas en cuanto a la palabra de Dios. Personas que ejercen autoridad. ¿Cuándo ejercen autoridad? Bueno, ejercen autoridad cuando aplican la palabra a la congregación o a la iglesia, cuando instruyen, cuando deja lo que es la iglesia, ¿verdad?, en manos de Dios, que Dios sea quien nos guíe a través de su Espíritu Santo por medio de su palabra. Cuando estamos en la presencia de Dios y entramos en esa comunión íntima con Él y dejamos todos nuestros asuntos a los pies de Cristo. Ejercer autoridad es dejar que Dios sea la autoridad máxima de nuestras vidas y que seamos nosotros enseñados a través de su palabra. Es cuando esa persona que ejerce autoridad, Pablo ejercía autoridad en la iglesia, no era la autoridad. Pero él ejercía autoridad dentro de la iglesia. Y cuando Pablo ejercía autoridad dentro de la iglesia y aplicaba esa autoridad, tenía que ver con un ejemplo, como también Pablo enseña a los Corintios, cuando enseña también a los Efesios. Imitadme a mí, dice, como así también yo imito ¿a quién? A Cristo. Él hablaba de una invitación a la iglesia, no hacia su vida sin Cristo, sino a su vida que caminaba tras Cristo. Su vivir era Cristo. Es cuando se ejerce autoridad. Digo, a lo largo de los siglos uno puede ver la historia de la iglesia, también es algo que nos enseña la historia misma, y podemos ver como más o menos en el siglo III, dentro de la iglesia se establecieron lo que fueron los altares. Eso era, ¿verdad? Todo tenía que ver con altares. En la Reforma, precisamente, se cambió los altares por los púlpitos. Se quitaron los altares y se establecieron los púlpitos. Eso vino también a través de la Reforma protestante. Pero hoy en día, en el siglo XXI,
en muchos lugares, tristemente, se está solamente viviendo un escenario. O sea, no es un lugar donde se está predicando la palabra de Dios, o donde el mismo apóstol Pablo hablaba o escribía a Timoteo que tenía que predicar la palabra. Debemos seguir predicando la palabra en los púlpitos, en el contexto de lo que tiene que enseñarlo ella misma. La predicación del conjunto de toda la Escritura, que es inspirada por Dios. Debemos retomar nuevamente, ¿verdad? O se ha retomado, y eso es bueno, pero tenemos que seguir retomando o estableciendo lo que debe de ser para la iglesia la palabra de Dios, la predicación de la palabra. El predicar la palabra como la palabra es en sí misma. Muchas las veces lo último que estamos haciendo en algunos casos es predicar la palabra. Nos familiarizamos más, ¿verdad?, con algunos chistes o algunas palabras o algunos testimonios, algunas experiencias, algunas anécdotas. Pero eso no puede sustituir la predicación de la palabra, porque si hablamos o enseñamos y estamos exponiendo la autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas, es ella misma la que se da a conocer a través de la iglesia de Cristo. Pero ella no solamente es la autoridad en nuestras vidas, sino aquellos que ejercemos autoridad, se debe predicar la palabra como es, en sí misma. Tener ese tiempo, ¿verdad?, o esa dedicación, o ese amor por la palabra, o esa presentación por la palabra, o que se presente la palabra como es algo necesario para nuestras vidas. Es lo que Dios está demandando de nosotros. Es cuando vamos en la adoración o la alabanza a Dios y creemos que simplemente a veces pensamos que es una actividad o algo que tenemos que hacer o ejercer o algo que ya está establecido. Y la alabanza, la adoración no son actividades, son actitudes. Es una actitud que debe de estar en nosotros, los cristianos, que Dios está buscando esos verdaderos adoradores, que adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Pero no podemos ver como algo como si fuera simplemente un ejercicio o una actividad. ¿Verdad? Cuando hablamos de la alabanza o de la adoración, bien pudiéramos decir que esta es la respuesta del pueblo de Dios cuando ha oído su palabra. Eso es bíblicamente. Sin que bien pudiéramos decir muy bíblicamente que la alabanza y la adoración siempre es en la finalización de la predicación de la palabra, y el principio debería ser una exposición, una lectura bíblica de la palabra. Digo esto no porque tengamos que cambiarlo, pero para que veamos la relevancia o la importancia que debe tener la presentación de la palabra y cómo debemos tener el tiempo para la palabra de Dios. La palabra de Dios es sumamente importante en el cristiano. Un cristiano, hemos dicho en otras ocasiones, sin Biblia, no es un cristiano. Él se llama cristiano. A veces es difícil poder aceptar la idea de personas que, denominándose cristianos, no conocen la palabra. Es decir, la palabra no es la autoridad máxima en sus vidas. Los cristianos debemos conocer la palabra de Dios, porque es tu autoridad y mi autoridad. Es importante, ¿verdad?, que podamos conocer la palabra de Dios y poder estar como Samuel estaba. Oye, ¿verdad? Porque tu siervo, ¿qué? Escucha, oye. O habla, porque tu siervo oye. Con esa disposición de que Dios nos hable. Y Dios lo va a hacer a través siempre de su palabra. Eso fue lo que dijo Samuel. Habla porque tu siervo oye. Pero volvamos nuevamente al versículo número 14. Aquí en Juan. Y vemos nuevamente en el versículo número 14, donde Jesús dice: yo les he dado tu
tu palabra. Podemos ver con qué fuerza, ¿verdad? Con qué ímpetu se nos presenta este texto que Jesucristo mismo está orando al Padre por los discípulos. Y una de las cosas claras que tenemos es que aquí la fuerza del mismo versículo que Cristo mismo está presentando tiene que ver con lo que es la vinculación del versículo o de la Biblia, ¿con quién? Con Dios. Jesús es quien está orando al Padre y dice, les he dado tu palabra. Ahí es donde encontramos la fuerza del texto. O sea, la palabra en sí misma o la fuerza de esta palabra, de la palabra de Dios, determina o vincula a la palabra con Dios. Cristo dice, les he dado tu palabra y no dice, les he dado la palabra. Y usa aquí el nombre del Padre. Es tu palabra. Es la palabra de Dios la que Dios nos ha hablado a nosotros. Es la palabra de Dios la que tenemos escrita en las Escrituras. Dios nos ha dado su palabra. Cristo ora al Padre por sus discípulos diciendo, yo les he dado tu palabra. Y eso es algo que tenemos que apreciarlo. Porque es Dios quien nos ha dado su palabra. ¿Qué es la palabra de Dios para nuestras vidas? Si Dios es quien nos ha dado su palabra como Cristo mismo está orando al Padre, entonces la autoridad de la palabra de Dios, tenemos que entender que la palabra de Dios es autoritativa. Debe de ser, volvemos a reiterar nuevamente, la autoridad de nuestras vidas. Vivir sumisos a ella, rendidos a ella con ese amor, con ese deseo de que Dios nos enseñe a través de su palabra. Que nuestro cristianismo vaya de acuerdo a su palabra. Que el desarrollo de lo que Dios revela a tu vida y a mi vida sea un desarrollo escritural, sea un crecimiento tuyo y mío de acuerdo a lo que Dios te va revelando o me va revelando, nos va enseñando. Nuestro crecimiento, lo que estamos viviendo, lo que estamos hablando, aún lo que estamos pensando debe ir de acorde a lo que Dios te revela a ti y a mí. Eso es tener un equilibrio bíblico. Hablar de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Lo que Dios nos va revelando, lo que Dios nos va enseñando, es de esa manera como nosotros también debemos ir creciendo en Cristo. Y no estar viviendo algo que Dios no ha hecho aún en nosotros. Una pregunta que surgía y que creo que es importante, que yo creo que todos nos hemos hecho, es ¿cómo se escribió por tanto la Biblia? Si la Biblia es la palabra de Dios, si la Biblia es la autoridad del cristiano, la autoridad de tu vida y de mi vida, la autoridad de la palabra de Dios en ti y en mí, a nosotros nos concierne y debemos preguntarnos, y es algo que tenemos en las Escrituras, ¿cómo es que se escribió la Biblia? ¿Por qué se escribió la Biblia? ¿Para qué se escribió la Biblia? Porque muchas de las veces hay preguntas donde la misma respuesta la tenemos en la palabra de Dios. Y hay un ejemplo, yo leí algunas porciones hoy de Jeremías, entre cada uno de los autores. La Biblia fue escrita en un periodo de más de 1500 años aproximadamente, y más o aproximadamente unos 40 autores distintos, pero cada uno de esos autores fueron hombres que Dios escogió. Y lo escogió de una manera como soberana. Dios escogió de una manera soberana porque Dios es soberano. Y vemos en muchos ejemplos, ¿verdad? Podemos ver en cada uno de ellos lo que nos está enseñando el apóstol Pedro. En 2 de Pedro, capítulo número 1, versículo número 21, que nos enseña. Creo que es bueno que podamos ver este versículo para tomar el ejemplo de Jeremías en cuanto a cómo Dios escribió y para qué su palabra. Pero el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo número 1, en el versículo número 21, donde dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo
inspirados por el Espíritu Santo. Cada uno de los autores o de los escritores de los 66 libros que componen la Biblia no hablaron, como bien hemos dicho, nada por su propia cuenta. Pedro está hablando dentro del contexto de las profecías, que no pueden ser de interpretación privada o personal. Debe de ser llevada a cabo o interpretada de acuerdo a lo que Dios escribió y por qué la escribió. Tiene que ser conforme al propósito por el cual se escribió. Y Pedro está hablando de una experiencia que tuvo en el monte de la transfiguración con Jesucristo. Y Pedro nos está enseñando precedentemente, unos versículos antes, y nos dice que tenemos también la palabra profética, dice la más segura. Nosotros los cristianos no somos hombres o mujeres que no sabemos dónde asentar nuestro cristianismo o dónde afrontar nuestras dificultades. No somos dejados en este mundo desolados donde no tenemos con qué saber cómo hacer las cosas. No vivimos en una vida insegura, sino que estamos basando nuestra vida cristiana en la autoridad de la palabra de Dios. Nosotros tenemos un legado que es la palabra de Dios, es la Biblia, para que sepamos y vivamos en una manera donde tú y yo vivamos en esa real verdad de lo que nos está enseñando, como Dios nos enseña a vivir. Tenemos también la palabra profética, la más segura, dice Pedro, la cual hacéis bien en estar atentos, dice, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día, dice, esclarezca, y el lucero de la mañana, dice, que salga en nuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura hasta que Cristo regrese. Es lo que Pedro está enseñándonos. Pero Pedro no queda ahí, ¿verdad? Sigue enseñándonos algo muy importante. Teniendo, dice en el versículo número 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación o origen privado. ¿Por qué? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra aquí, inspirados, que es la palabra que está enseñándonos aquí en el griego, la palabra fero, tiene que ver con ser empujados, es constreñir. Somos empujados. Pablo está usando una palabra griega que tiene que ver con un barco de vela. Cuando un barco suelta lo que son las velas, y al estar abiertas esas velas frente al viento, el viento está empujando a ese barco, porque el barco tiene abierta esa vela. Y esa es la figura de esta palabra. Entonces nosotros, o ellos, fueron inspirados, fueron llevados, fueron empujados. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos enseña que no es algo que ellos hicieron por sí mismos, sino que Dios los empujó, los llevó. Estos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, dice, por el Espíritu Santo. Así que una de las cosas importantes que podemos ver aquí es que Dios escoge. ¿A quién? A los autores. ¿Lo hace o no lo hace? Dios escoge. Dios está al control de todo. Lo que tú y yo tenemos, y creo que es el propósito de estudiar también esta doctrina, es algo que está todo bajo el control de Dios. Estudiar aquí la doctrina de las Escrituras en cuanto a su inerrancia o la infalibilidad escritural, o la autoridad de la palabra de Dios, su claridad o su necesidad para con nosotros, es algo sumamente importante, llegando también a entender la suficiencia de ella misma para nosotros. Pero es Dios quien ha desarrollado todo, es Dios desde el principio al fin quien nos ha dejado esta credibilidad de la palabra para ti y para mí.
y podemos confiar con todos nuestros corazones que lo que tú y yo tenemos en nuestras manos es en verdad la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la inspiración de Dios para con nosotros. En este caso, cuando Pablo dice a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios, no es esta palabra que se está usando aquí. Es una palabra compuesta en el griego donde no existe. Y los griegos antiguamente, cuando se le venían algo en mente y ellos no sabían qué poner, porque no existía la palabra, los griegos hacían lo siguiente: ellos cogían, inventaban la palabra en ese momento. Es lo que hizo ahí Pablo. Unió dos palabras y en sí lo que significa es el soplo de ¿quién? De Dios. Theopneustos. Eso fue lo que ocurrió. Es la única vez que aparece ahí. Pero en ese caso podemos ver que es la palabra de Dios, es el aliento de Dios o el soplo de Dios para con nosotros en todo lo que tenemos escrito en los 66 libros de la Biblia. Dios escoge a los autores y Dios les da el mensaje a los autores. Es Dios quien les dice lo que deben de escribir. Todo está bajo el control de Dios. Y vamos a ver algunos versículos en el ejemplo de Jeremías. Jeremías capítulo número 1, versículo número 5. Jeremías es uno de los profetas mayores y es un mensajero, un profeta dentro del periodo del cautiverio babilónico. Tuvo un ministerio difícil porque la predicación que Jeremías llevó no fue una predicación aceptada por Judá. No fue una predicación que el pueblo se aferró o que pudiera ver con gran necesidad para con sus días en sus vidas. Él lamentó su ministerio en varias ocasiones. Era un ministerio impopular, sufrido. Pero aquí el profeta Jeremías, en el capítulo número 1, nos detallan algunos versículos de una manera muy perfecta, muy clara, lo que nosotros estamos exponiendo. Hemos dicho a través de lo que el apóstol Pedro nos enseña, que ninguno de los hombres que escribió la Biblia escribió nada por ellos mismos. Eran santos, hombres de Dios, eran hombres de Dios, pero escribieron bajo la inspiración divina del Espíritu Santo. O sea, Dios escogió a cada uno de los autores. Y aquí en el caso de Jeremías, en el versículo número 5, podemos ver, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta, dice, a las naciones. Ahora, nosotros podemos ver aquí que había en Jeremías para que él fuese un hombre escogido por Dios para ser profeta y para llevar a cabo este ministerio. No había nada. Dice el mismo versículo: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y este es un punto para mí muy importante, porque es Dios quien escoge. Dios escogió a cada uno de los autores de la Biblia. Y lo hizo de una manera, como volvemos a reiterar, soberana. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Así que cuando nosotros vemos y nos preguntamos cómo se escribió la Biblia, creo que este es un punto importante, porque la Biblia se escribió primeramente porque Dios ha querido y le ha placido dejarnos su legado para con nosotros. Su palabra, la palabra de Dios. Posteriormente, Dios, de una manera soberana, como Él es soberano, escoge autores. Escoge aquí a un hombre como era Jeremías, no por lo que Él hizo antes, desde el vientre, ya escogió. Y sigue diciendo en el versículo número 9, en el capítulo número 1, dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras, ¿en dónde? En tu boca. Dios escoge al autor. Dios pone el mensaje en la boca del profeta.
El Dios de la Biblia nos está enseñando cada uno de estos puntos en los cuales nos manda a confiar plenamente en esta gran verdad. Versículo número 11. Podemos ver el 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Versículo número 11. La palabra de Jehová vino ¿a quién? A mí, en este caso a Jeremías, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Versículo número 12. Y me dijo Jehová, bien has visto. Versículo número 13. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez. Dios escoge, Dios pone el mensaje en el que Él ha escogido. Es Dios quien da el mensaje a quien Él ha escogido de una manera soberana para que escriba lo que Dios quería para cada uno de nosotros. ¿Cómo se escribió la Biblia? De esta manera. El autor es Dios. Es el Espíritu Santo. Es Dios escogiendo. Es Dios poniendo las palabras en la boca del hombre que Él ha escogido. Es Dios dando el mensaje a tales hombres para que escribieran lo que tú y yo tenemos. No es nada difícil. Pero prácticamente en cada uno de los profetas o los libros podemos ver la misma cosa. La mano de Dios, cómo interviene. Lo que tú y yo tenemos es lo que Dios quiere que tengamos. Es con plena seguridad la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis. Pero uno puede seguir viendo en el capítulo número 2, aquí en Jeremías. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Dios está mandando a Jeremías, anda, dice, ¿y qué? Y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, y tiene un mensaje para Jerusalén. Pero nosotros podemos ver en el capítulo número 20, continuamos aquí en Jeremías, como hemos dicho, el ministerio de Jeremías no era algo muy deleitoso, no era algo popular, era más bien impopular, sufrido. Y viendo que el pueblo no respondía al mensaje de Dios, Jeremías se cansaba. Jeremías, son varias las veces que él determina abandonar y decir, mira, no aguanto más a un pueblo que no quiere saber nada de quién, de Dios, que no quiere escuchar el mensaje de quién, de Dios, pero Dios me sigue mandando, Él pone las palabras en mi boca, Él me dice lo que tengo que comunicar al pueblo, pero cuando veo la respuesta del pueblo, dice, me desanimo de tal manera que en mí no queda ánimo ninguno, ¿no? Y dice en el versículo número 9, podemos ver desde el versículo número 7, donde en el contexto nos habla del lamento de Jeremías, dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Y ahora dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Se me venía esta tarde este pasaje, específicamente este versículo. En la vida de Jeremías, él trató, ¿verdad? Él llevó a cabo cada mensaje que Dios le dio, él fue fiel y lo predicó. Pero viendo la causa de presentar el mensaje como Dios quería que fuese presentado y la no respuesta del mensaje de Dios o la predicación de Jeremías,
dice, es el momento de tirarlo todo. No hay ánimos ninguno. Desisto. No quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. Ahora, Jeremías no hacía lo que hacía por él mismo. Jeremías fue una persona que Dios escogió, que Dios santificó, ¿verdad? Que Dios le mandó, que Dios le dio el mensaje para que predicara la palabra. Y aquí vemos el contraste, que en ese desánimo personal que Jeremías está sufriendo, dice, no obstante, y esta es la parte de Dios en su vida, no obstante, dice en el versículo número 20, dice, había como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Uno puede ver que Jeremías sigue predicando lo que Dios manda a predicar al pueblo. Es Dios quien está al control de la vida de Jeremías. Pero vayamos al capítulo 36 del libro de Jeremías. Versículo número 1, versículo número 2. Aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Es un versículo muy significativo en lo que estamos viendo, porque lo que le está mandando Dios aquí a Jeremías es que prácticamente dice, retrocede a lo que te enseñé por 10 años y escríbelo ahora ¿en dónde? En un rollo. Y eso es muy guapo, porque podemos ver cómo Dios está custodiando aquí la mente ¿de quién? De Jeremías. No es 1, no son 2, no son 5 años. Está hablando de una década, posiblemente más, de lo que Dios ha venido hablando aquí al profeta para hablar al pueblo de Israel. ¿Tú crees que Jeremías se despistó en alguna de las palabras o porque habían pasado años se le había olvidado el mensaje que Dios habló para con el pueblo? Lo que tú y yo tenemos, lo que Jeremías escribió a través también del escriba Barú, es lo que Dios había hablado desde el principio. Ahora Dios dice, escribe lo que yo te he hablado para con ellos. Ya vamos entendiendo un poco, ¿verdad? Cómo se escribió. Dios escoge, Dios pone las palabras, el mensaje en el escritor, aquí en la persona que Dios ha escogido. Dios está comunicando el mensaje. Hay un mensaje verbal, no obstante, ahora hay un mensaje ¿cómo? Escrito. Ahora escríbelo y preséntalo, ¿no? Uno puede ver el capítulo 36, es un capítulo muy guapo que habla mucho de lo que estamos viendo. Pero los versículos 17 y 19, un año después de que Jeremías está comunicando esto Dios a Jeremías y Jeremías está escribiendo, un año después Baruch se presenta al templo y lee lo que está escrito, que Dios había mandado a Jeremías que se escribiese. Pero posteriormente, en los versículos del 17 al 19, nosotros podemos ver que cuando Micaías oye las palabras de estas profecías, manda que Jeremías y Baruch se escondan. ¿Y qué es lo que estaba hablando o escrito aquí en el versículo 17 al 19? Dice, preguntaron luego a Baruch diciendo, cuéntanos ahora cómo escribiste, ¿de boca de quién? De Jeremías todas estas palabras. Y Baruch les dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta, ¿en dónde? Es muy lógico. A veces escuchamos ciertos debates o cuestiones en algo tan claro y tan sencillo. Dios escoge, Dios pone, Dios manda, Dios dice que escriba, ellos escriben. Tú y yo tenemos lo que Dios mandó que se escribiera.
Y uno puede ver en los versículos siguientes, versículo 19 al 23, cuando el rey Joacim escucha el mensaje de estas profecías, no le gusta para nada y empieza, ¿verdad?, a rasgar lo que es el rollo, parte de ello, y ¿qué hace con el resto? Lo tira al fuego y es quemado. Los versículos, en versículo número 20 del 19, dice: entonces dijeron los príncipes a Barut: ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Versículo 22. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, los rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Versículo 24. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos, que oyeron todas estas palabras. Todo cuanto se había escrito, ahora hay un problema. Es roto, es rasgado y es quemado. ¿En dónde? En el fuego o en el brasero. Pero aquí hemos dicho que de una manera soberana Dios ha dado su palabra. Es la autoridad de las Escrituras en nuestras vidas. Es esta autoridad la que Dios ha establecido a través de su palabra, la que tú y yo tenemos. No era algo bajo el control de los hombres, era algo bajo el control total de ¿quién? De Dios. Esto no queda ahí, ¿no? Yo creo que es algo que sabemos, pero podemos leer lo que sigue diciendo en el versículo número 27. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, después de que todo se hubo quemado en el brasero, nuevamente que viene, palabra de ¿quién? De Dios a Jeremías. Las palabras que Barut había escrito de boca de Jeremías diciendo: vuelve a tomar ¿qué? Otro rollo. Y escribe en él todas las palabras primeras, es decir, las que se han quemado, que estaban en el primer rollo, que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo: ¿por qué escribiste en él? Diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta casa y hará que no queden en ella ni hombres ni animales. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Versículo 32. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Barut, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras que semejantes. ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí esta porción de las Escrituras? Que aun cuando lo que Jeremías ya tenía escrito, recopilado, ¿verdad?, con Barut, el rey Joacim rasga y quema todo lo que está escrito, pero Dios dice nuevamente a Jeremías: vuelve a escribir lo que se quemó y lo que hemos leído, más el juicio que yo decreto sobre ¿quién? Joacim, rey de Judá. Lo que no está haciendo más, lo que estamos leyendo no es más que lo que Dios viene escribiendo a través de Jeremías, en este caso, sobre lo que aún no había acontecido. No es que desaparece o se ha cortado,
sino que está nuevamente escrito lo que había, más lo que ha sucedido que con anterioridad no podía estar escrito en los rollos o en el rollo. Digo todo esto porque a veces nos preguntamos cómo fue escrita la Biblia. Bueno, de esta manera tan sencilla y tan clara es como se escribió. Dios escoge, Dios pone el mensaje, Dios manda que se escriba, Él guarda el mensaje. Él es quien guarda las palabras. Él es quien está custodiando su palabra. Ahí tenemos Isaías capítulo 40, versículo número 8. Palabras que Jesucristo mismo en Mateo 24, versículo 35, la señal santa del fin, saca de esa porción. El apóstol Pedro también las usa. Y lo que nos está contrastando es, como dice en el versículo 48 en Isaías, sécase la hierba, marchítase la flor. Dice, más la palabra de Dios nuestro, del Dios nuestro, dice que permanece para siempre. Jesús habló de esto en las señales del fin, en estos días, en estos tiempos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El apóstol Pedro, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra que tú y yo tenemos es la palabra de Dios. Es una palabra, como dice el salmista en el Salmo 89, versículo número 2, que está firmada ¿dónde? Dice, tu verdad está firmada en los cielos. Lo que tú y yo tenemos no es algo inseguro. Lo que tú y yo tenemos no es algo de los hombres. Lo que tú y yo tenemos es la verdad de Dios que está firmada en los cielos. Hay un versículo que también me gusta mucho. En el Salmo 138 podemos leerlo. Versículo número 2. Es un salmo de David. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las... El nombre de Dios y su palabra están a la misma altura. Es lo que nos está enseñando aquí el salmista. Tú has engrandecido tu nombre y tu palabra, dice, sobre todas las cosas. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, versículo 89. Para siempre permanece, oh Jehová, tu palabra en los cielos. Es ahí donde está establecida. Es de ahí donde ha venido su palabra. Es de la misma boca de Dios, como nos enseña en Deuteronomio y en Mateo 4:4. Jesucristo mismo, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros vivimos, debemos vivir por la palabra que ha salido de la boca de Dios. Por eso Jesús enseña en Juan capítulo 6, versículo 63. La carne, dice, para nada aprovecha. Es algo que no tiene ningún provecho. Pero lo que tiene que ver con su palabra, dice que es algo por toda una eternidad. Es algo que Dios nos está dando y sustentando. Es para vida. Es espíritu. Es vida. Las palabras, dijo Jesús, que yo os he hablado. Dice, son espíritu y son ¿qué? Y son vida. El nombre de Dios y su palabra están a la misma altura. De una manera muy reducida, y esto es algo que podemos verlo mucho más extenso, pero podemos ver y concluir tan claramente cómo ha sido dada su palabra, cómo es que se escribió la Biblia de esta manera. Dios está custodiando su palabra. Permanece, dice, para siempre. Así que creo que es algo importante el estar estudiando la doctrina de las Escrituras, su inerrancia, su infalibilidad, su suficiencia, su claridad, su necesidad para con nosotros. Es algo que debemos
saber y entender de acuerdo a lo que Dios nos enseña en las Escrituras. Amén. Pues gracias y que Dios os bendiga.